Vaquero retirado vivió solo durante años, hasta que 5 viudas apaches suplicaron refugio en su rancho. Don Mateo llevaba más de 20 años viviendo completamente solo en su viejo rancho perdido en medio del desierto. El lugar estaba lejos de cualquier pueblo, rodeado de colinas secas, arena interminable y grandes cactus que parecían vigilar el horizonte. Después de una vida dura como vaquero, llena de trabajo pesado, peleas y pérdidas, Mateo decidió retirarse del mundo. La soledad no le molestaba, de hecho, con el tiempo se había convertido en su única compañera. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol. El aire del desierto era frío a esa hora, y el silencio era tan profundo que podía escuchar hasta el más leve soplo del viento. Mateo preparaba una taza de café negro en su pequeña cocina de madera y luego salía al patio para observar cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados. Después revisaba el establo, alimentaba a sus caballos y caminaba por el terreno para asegurarse de que todo estuviera en orden. Su casa era sencilla pero resistente. Tenía paredes de madera gastada, una chimenea de piedra y una mesa vieja donde solía sentarse por las noches a recordar los días de juventud. A veces miraba fotografías antiguas que guardaba en una caja, amigos que ya no estaban, compañeros de trabajo y momentos que el tiempo había borrado del mundo, pero no de su memoria. Durante años, nadie había tocado la puerta de su rancho. Muy pocas personas se atrevían a cruzar el desierto, especialmente de noche. Por eso, cuando una noche el viento comenzó a soplar con fuerza y las nubes cubrieron la luna, Mateo no esperaba que nada interrumpiera su rutina. Estaba sentado cerca de la chimenea cuando escuchó un sonido inesperado. Toc, toc, toc. Al principio pensó que tal vez era el viento golpeando alguna madera suelta. Pero el sonido volvió a repetirse, esta vez más claro y más urgente. Toc, toc, toc. El viejo vaquero frunció el ceño. Nadie viajaba por el desierto a esas horas. Tomó su lámpara de aceite y caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso hacía crujir el viejo suelo de madera. Cuando abrió la puerta, el aire frío del desierto entró de golpe a la casa. Mateo levantó la lámpara y la luz iluminó una escena que jamás habría imaginado. Frente a él estaban 5 mujeres apache. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y arena, y sus rostros mostraban señales claras de cansancio. Algunas apenas podían mantenerse de pie. Sus ojos reflejaban miedo, agotamiento y una profunda tristeza. Durante unos segundos nadie dijo nada. Finalmente, una de las mujeres, que parecía ser la mayor, dio un pequeño paso hacia adelante. Su voz era débil, pero estaba llena de desesperación. Por favor, dijo con dificultad. Somos viudas. Nuestro pueblo fue atacado. Caminamos durante días por el desierto, no tenemos a dónde ir. Mateo observó sus rostros uno por uno. Durante años había evitado cualquier tipo de compañía. Había construido una vida tranquila donde nadie lo molestaba y donde no tenía que preocuparse por los problemas de otros. Pero ver a aquellas mujeres temblando bajo el viento frío del desierto despertó algo en su interior que creía olvidado. El silencio se hizo pesado por unos momentos. Luego Mateo suspiró lentamente, abrió más la puerta del rancho y habló con una voz firme pero tranquila. Entren, dijo. Este desierto es demasiado cruel para dejar a alguien afuera en la noche. Las 5 mujeres cruzaron el umbral con cautela, sin imaginar que aquella decisión cambiaría la vida del viejo vaquero para siempre. Las 5 mujeres apache entraron lentamente en la casa de don Mateo, mirando a su alrededor con cautela. El interior del rancho era sencillo, pero cálido. La luz de la lámpara y el fuego de la chimenea iluminaban las paredes de madera envejecida. Para ellas, después de tantos días caminando por el desierto, aquel lugar parecía un refugio milagroso. Mateo cerró la puerta para evitar que el viento frío siguiera entrando y dejó la lámpara sobre la mesa. Durante unos segundos observó a las mujeres. Sus rostros estaban llenos de polvo, sus ojos mostraban cansancio profundo y algunas de ellas apenas podían mantenerse en pie. Siéntense cerca del fuego, dijo con calma. Las mujeres obedecieron lentamente. Se sentaron alrededor de la chimenea, extendiendo sus manos hacia el calor del fuego. Sus cuerpos temblaban por el frío y el agotamiento.
Mateo fue hacia la cocina y sacó una jarra de agua y un poco de pan duro que había horneado días antes. También calentó un poco de sopa que aún quedaba en una olla. No es mucho, dijo mientras colocaba la comida sobre la mesa, pero les ayudará a recuperar fuerzas. Las mujeres lo miraron con gratitud. Una de ellas tomó el plato con manos temblorosas. Gracias, susurró. Comieron en silencio durante varios minutos. Para ellas, cada bocado parecía un regalo después de tanto tiempo sin comida suficiente. Finalmente, la mujer mayor levantó la mirada hacia Mateo. Sus ojos eran fuertes, aunque el dolor se notaba en su expresión. Mi nombre es Aidiana, dijo. Ellas son Kiona, Tala, Sani y Nita. Mateo asintió lentamente. Mateo, respondió simplemente. Después de un momento de silencio, Aidiana comenzó a contar lo que había ocurrido. Su pequeño asentamiento apache había sido atacado por un grupo de bandidos armados. Llegaron al amanecer, cuando la mayoría de los hombres estaban trabajando cerca del río. Hubo disparos, gritos y caos. Los esposos de las mujeres lucharon para defender el lugar, pero los bandidos eran demasiados. Uno por uno, los hombres cayeron. Las mujeres lograron escapar durante la confusión, llevándose solo lo que podían cargar. Caminaron durante días bajo el sol ardiente del desierto, escondiéndose por las noches y moviéndose constantemente para no ser encontradas. Pensamos que moriríamos en el desierto, dijo Tala con voz quebrada. No teníamos agua, ni comida. Sani bajó la mirada mientras hablaba. Entonces vimos humo en la distancia, el humo de tu chimenea. Mateo escuchaba en silencio. Mientras oía la historia, recordaba los tiempos difíciles del viejo oeste. Sabía muy bien lo cruel que podía ser el desierto y lo peligrosa que era la gente desesperada. Durante años había evitado involucrarse en los problemas de otros. Pero ahora esas mujeres estaban sentadas en su casa, con miedo y sin ningún lugar a donde ir. Mateo suspiró lentamente y miró hacia la ventana oscura. El viento seguía soplando afuera. Finalmente habló. Hay una pequeña casa cerca del establo, dijo. Hace años vivía allí un trabajador del rancho. Está vacía, pero todavía es segura. Las mujeres lo miraron con sorpresa. Pueden quedarse allí por un tiempo, continuó. Al menos hasta que encuentren otro lugar. Nadie dijo nada por un momento. La propuesta era más de lo que esperaban. Aidiana se puso de pie lentamente. Nos has salvado la vida, Mateo, dijo con sinceridad. El viejo vaquero se encogió ligeramente de hombros. Solo hice lo correcto. Pero en el fondo sabía que aquella decisión cambiaría la tranquilidad de su vida solitaria. Y aunque todavía no lo entendía, el viejo rancho estaba a punto de dejar de ser un lugar de silencio para convertirse en algo muy diferente. Los días comenzaron a pasar lentamente en el rancho de don Mateo. Al principio, las 5 mujeres apaches se movían con cuidado, como si temieran hacer algo que molestara al viejo vaquero. No querían abusar de su hospitalidad, así que desde la primera mañana empezaron a ayudar en todo lo que podían. Aidiana fue la primera en levantarse al amanecer. Observó cómo Mateo salía de la casa con su taza de café y caminaba hacia el establo para alimentar a los caballos. Sin decir nada, ella tomó un balde y comenzó a traer agua desde el pozo. Poco después, las otras mujeres también empezaron a colaborar. Kiona ayudaba a limpiar la casa y a organizar la pequeña cocina. Tala se encargaba del huerto que Mateo había dejado casi abandonado durante años. Sani y Nita aprendieron rápidamente a cuidar a los caballos y a reparar algunas cercas dañadas por el viento. Mateo observaba todo desde la distancia. Durante mucho tiempo había hecho todo solo. No estaba acostumbrado a tener gente alrededor, mucho menos a 5 personas trabajando y hablando en su rancho. Al principio no decía mucho, simplemente asentía con la cabeza cuando veía que estaban haciendo algo útil. Pero con el paso de los días, el rancho empezó a sentirse diferente. Donde antes había silencio absoluto, ahora se escuchaban voces, pasos y hasta algunas risas suaves. El pequeño huerto volvió a tener vida gracias al trabajo de Tala. Las cercas se veían más firmes, los caballos estaban mejor cuidados y la casa ya no parecía un lugar olvidado.
Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas del desierto, Mateo estaba sentado en el porche de su casa arreglando una vieja silla de montar. Kiona salió de la cocina con una olla de comida caliente. La cena está lista, dijo con una sonrisa tímida. Mateo levantó la mirada, sorprendido. Hacía años que nadie le preparaba comida. Se sentaron todos alrededor de la mesa. Las mujeres habían cocinado algo sencillo, pero lleno de sabor. Mientras comían, comenzaron a hablar más abiertamente. Haitiana contó historias de su pueblo, de las celebraciones tradicionales y de los tiempos en que el desierto estaba lleno de vida y de familias. Sani recordó cómo su esposo era conocido por ser uno de los mejores cazadores de la región. Por primera vez, Mateo también empezó a compartir historias. Habló de sus años como joven vaquero, de los largos viajes con ganado, de tormentas en el desierto y de viejas amistades que el tiempo había dejado atrás. Mientras hablaba, las mujeres escuchaban con atención. Aquella noche, por primera vez en muchos años, Mateo se encontró riendo. El viejo rancho ya no se sentía vacío. Las mujeres también empezaban a sentirse más seguras. Poco a poco el miedo que llevaban desde el ataque de los bandidos comenzó a desaparecer. El lugar que al principio era solo un refugio temporal empezó a sentirse como un hogar. Pero el desierto nunca permanece tranquilo por mucho tiempo. Una tarde, mientras Mateo estaba revisando las cercas en una colina cercana, levantó la mirada hacia el horizonte. En la distancia vio algo que hizo que su cuerpo se tensara. Una nube de polvo se levantaba lentamente sobre el camino del desierto. Alguien venía hacia el rancho. Mateo entrecerró los ojos tratando de ver mejor. Con los años había aprendido a reconocer las señales del peligro. Y esa nube de polvo no era causada por el viento. Eran caballos. El viejo vaquero sintió una sensación incómoda en el pecho. Porque en ese lugar perdido del desierto, casi nadie viajaba sin una razón. Y muy pocas veces esa razón era buena. El sol estaba comenzando a bajar cuando don Mateo regresó lentamente hacia el rancho desde la colina. Mientras caminaba, no dejaba de mirar la nube de polvo que se levantaba en el horizonte. Con los años había aprendido a reconocer ese tipo de señales. No era el viento del desierto, eran caballos. Su paso se volvió más rápido. Cuando llegó al rancho, las 5 mujeres estaban cerca del huerto. Tala estaba regando las plantas mientras Nita y Sani reparaban una pequeña cerca de madera. Haitiana notó inmediatamente la expresión seria del viejo vaquero. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. Mateo miró hacia el camino del desierto antes de responder. Jinetes, dijo con voz baja. 3, tal vez 4. Las mujeres se quedaron en silencio. El miedo apareció nuevamente en sus rostros. Kiona dejó caer el balde que llevaba en la mano. ¿Crees que? No terminó la frase, pero todos sabían lo que estaba pensando. Los bandidos. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hacia el porche de la casa y tomó su viejo rifle que estaba apoyado contra la pared. Revisó el arma con calma, como alguien que había hecho ese movimiento cientos de veces en su vida. Entren a la casa, ordenó con tranquilidad. Y quédense ahí. Las mujeres obedecieron sin discutir. Habían visto suficiente violencia para entender cuando el peligro estaba cerca. Desde la ventana, observaron cómo Mateo se quedaba de pie frente al rancho, mirando hacia el camino. La nube de polvo se acercaba cada vez más. Después de unos minutos, 3 jinetes aparecieron finalmente en el horizonte. Cabalgaban despacio, como si no tuvieran prisa. Sus ropas estaban sucias, y las armas que llevaban colgadas en la cintura brillaban bajo la luz del atardecer. Cuando llegaron cerca del rancho, detuvieron los caballos. El hombre que iba al frente tenía una sonrisa fría y una mirada arrogante. Observó el lugar con atención. Bonito rancho tienes aquí, viejo, dijo con tono burlón. Mateo no respondió. Simplemente se mantuvo firme con el rifle en las manos. Los hombres miraron alrededor, como si estuvieran buscando algo. Finalmente, uno de ellos habló. Estamos buscando a 5 mujeres, dijo. Mujeres apache.
Dentro de la casa, las viudas escucharon cada palabra. Sus corazones comenzaron a latir con fuerza. Mateo mantuvo su mirada fija en los jinetes. No he visto a nadie, respondió con voz tranquila. El hombre soltó una pequeña risa. Vamos, viejo. Sabemos que pasaron por esta zona. No pueden haber desaparecido en el desierto. El silencio se volvió pesado. El líder de los bandidos inclinó ligeramente la cabeza mientras observaba la casa. Tal vez deberíamos revisar el lugar, solo para estar seguros. En ese momento, Mateo levantó lentamente su rifle. El sonido del metal moviéndose fue suficiente para detener a los jinetes. La mirada del viejo vaquero se volvió fría, como el acero. Este rancho, dijo con voz firme, no es lugar para hombres como ustedes. Los bandidos se miraron entre ellos. Durante unos segundos nadie se movió. El viento del desierto soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de arena alrededor de los caballos. El líder finalmente sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía algo peligroso. Escucha, viejo, dijo lentamente. No queremos problemas. Hizo una pausa antes de continuar. Pero esas mujeres nos pertenecen. Dentro de la casa, las viudas sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Mateo apretó el rifle con más fuerza. Había pasado años tratando de vivir una vida tranquila. Pero ahora entendía algo con absoluta claridad. Si esos hombres cruzaban ese terreno, las mujeres perderían todo otra vez. Y esta vez, el viejo vaquero no iba a permitirlo. El silencio se volvió pesado frente al rancho. El viento del desierto movía suavemente la arena mientras los tres bandidos observaban al viejo vaquero con una mezcla de burla y desafío. Mateo no bajó el rifle ni por un segundo. Sus ojos estaban firmes, llenos de una calma peligrosa que solo tenían los hombres que habían sobrevivido demasiadas peleas. Dentro de la casa, las 5 viudas apache observaban por la ventana con el corazón acelerado. Nadie hablaba. Sabían que cualquier cosa podía pasar en ese momento. El líder de los bandidos escupió al suelo y soltó una risa corta. Vamos, viejo, dijo con tono burlón. No vas a pelear contra nosotros tú solo. Mateo no respondió de inmediato. Simplemente mantuvo el rifle apuntando hacia ellos. Den la vuelta, dijo finalmente con voz firme. Este es su último aviso. Los hombres se miraron entre ellos. Uno de ellos parecía nervioso, pero el líder no quitó la sonrisa de su rostro. Esas mujeres nos pertenecen, repitió. Y no nos iremos sin ellas. En ese momento uno de los bandidos hizo un pequeño movimiento con la mano hacia su pistola. El disparo de Mateo fue más rápido. ¡Bam! La bala golpeó el suelo justo frente al caballo del hombre. El animal se levantó asustado, relinchando con fuerza. El jinete apenas logró mantener el control. La sonrisa del líder desapareció. Ahora entendían algo importante. Aquel viejo no estaba bromeando. Mateo volvió a cargar el rifle con calma. La próxima bala no caerá en la arena, dijo con voz fría. Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el sonido del viento y la respiración nerviosa de los caballos. Finalmente el líder miró el rancho otra vez. Sabía que el lugar estaba abierto y que un enfrentamiento allí podría terminar mal para todos. Escupió otra vez al suelo y giró su caballo lentamente. Esto no termina aquí, viejo, dijo con tono amenazante. Mateo no respondió. Los 3 jinetes finalmente dieron la vuelta y comenzaron a alejarse por el camino del desierto. Poco a poco la nube de polvo volvió a levantarse detrás de ellos hasta desaparecer en la distancia. Mateo permaneció de pie durante varios minutos más, observando el horizonte para asegurarse de que realmente se habían ido. Solo cuando el silencio regresó por completo bajó el rifle. La puerta del rancho se abrió lentamente y las 5 viudas salieron. Sus rostros mostraban alivio, pero también preocupación. Aidiana fue la primera en hablar. Pensamos que ibas a morir, dijo con voz suave. Mateo soltó una pequeña sonrisa cansada.